Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Juez dispone detención de 6 meses en San Pedro para exgerente de Entel. La defensa del exgerente de Entel anunció que apeló la decisión de la juez cuarta anticorrupción. Gobierno presenta denuncia penal contra Murillo por presunta complicidad en el narcotráfico. El ministro de Gobierno también denunció supuestos vínculos entre el sobrino de la expresidenta Yanine Áñez y el sobrino del narcotraficante Lima Lobo. Anulan decreto de Áñez y dan 6 meses al legislativo para regular ascensos militares. El presidente del Tribunal Constitucional, Paulo Franco, aclaró que se hace un análisis abstracto normativo y no se ingresa en particularizaciones, y mientras tanto sigue en vigencia el reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas. Bolivia y Chile acuerdan plan de relacionamiento sin incluir el mar ni el Silala. La decisión fue asumida luego de reuniones previas sostenidas el pasado 30 de abril. Sala situacional recomendará medidas para ralentizar COVID-19. No descarta restricciones. Las recomendaciones están en base a las actividades como el transporte, el fútbol, el comercio, los mercados y las campañas de vacunación. Municipio de Cochabamba pide declarar alerta roja por incremento de casos por rabia humana. Hasta el momento el departamento cochabambino registró 27 casos en la ciudad de Cochabamba. Asimismo se confirmó que 4 personas contrajeron la rabia canina y una falleció. Extorsionaba a los padres del enamorado de su hija para no publicar videos íntimos de la pareja. En la ciudad del Alto, un hombre fue aprehendido por extorsionar a los padres del enamorado de su hija por una suma de $2,000 a cambio de no publicar los videos íntimos de la pareja ni denunciar el hecho a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Askero kipanay kuya ganaga may kutin beruntas niya ni kalwana yati uni kampi kut ang kasina wala skyo humani kampi yati una kuya kiptanya marikas tokita ko malaki yak katukunekat sa yuko marika mau kalwana may kutimpi akaw ki join pi chikit asjanu kampi sarun tadaktar mo takpacha periodista yati nakaro ichoro ha periodista suruna urupa wamta sa yuko marika mawa kulima na medios de comunicación dokina na kaunika kung kanjataki humani kampi ata yati una kalakan chita kayu kamarika marun tani phalak sa pakata periodista yati nakaro kamalaki kitinagati agapas pa kanal CBC tokisi nakta kita pachupanak Karu Kamalakiwa, akaw kichawin kiri hilata Denis Quintanilla, periodista por Sarun Teraktano, akaw kichawit pacha, askiri hama yate winaka, por tapatayu Kamalakama uhila kuya kanaka, askuyan chawinaka, jamas awinak takpacha, periodista, siete nakalakmata, asini akapas pa kichawit pacha.
Según la historia, el 10 de mayo de 1865, el presidente Mariano Melgarejo ordenó a ejecutar al periodista Cirilo Barragán por criticar desde sus páginas al régimen militar. A consecuencia de ese lamentable hecho, empezó la lucha por la reivindicación de los periodistas y exigiendo la libertad de expresión. En 1938, a iniciativa de la delegación boliviana y la Sexta Conferencia Internacional Americana, las autoridades decidieron decretar por unanimidad la creación de un justo homenaje para los periodistas. Meses después, el 10 de mayo de 1938, el Día del Periodista Boliviano fue instituido en la presidencia de Germán Busch mediante decreto supremo, con el objetivo de reivindicar los derechos de los trabajadores de la prensa, considerando a los periodistas como impulsores de la cultura del progreso colectivo y la recompensa social. Años más tarde, el 29 de diciembre de 1979, la labor periodística fue reconocida mediante Ley 494 durante la presidencia de la Junta Militar. El Estatuto Orgánico de los Periodistas fue reglamentado, aprobado y promulgado mediante decreto supremo el 9 de mayo de 1984 por el presidente Hernán Siles Zuazo. Las primeras experiencias de la radiodifusión en Bolivia se dieron durante la primera década del siglo XX. La primera emisora fue inaugurada el 3 de marzo de 1929 con el nombre de Radio Nacional de Bolivia, en el gobierno de Hernando Siles. También es importante destacar la creación de la Radio Illimani por el rol que desempeñó durante la Guerra del Chaco. Expresión es nuestro poder para sostener la integridad, el equilibrio y la razón. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Nuestro testimonio se hace historia, con trabajo y con honestidad. Somos de los pueblos la memoria, los custodios de toda la verdad. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque
porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti unikampi sana kasi chakaw yung kiptanya ni unikampi kana injo unika hutaya siang kaha marikana kana takpa chukuya te unikampi wa kay wajawin impi sana trekiyani. COVID-19 suhu kampi wanyang kaciwna kung kencai kuno iwana markanakana kaisa Argentina angkaha markana hau kamana kiwa kuruna kana kan ulta unika huyen jasi kampi sakama usuna uthipansa clínicas privadas to kenekan haniwas kini hamri naka unika UTS kitsasino kamata kana aquí. Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires en pleno azote de la pandemia. Mientras las muertes por COVID-19 alcanzan nuevos récords en Argentina con más de 660 muertos este miércoles, unidades de cuidados intensivos como esta en la Clínica San Andrés de la capital permanecen silenciosas. Los monitores de los respiradores guardan sus envoltorios de fábrica, los armarios están llenos de medicamentos y jeringuillas sin usar. La clínica cerró sus puertas a principios de año al morir su dueño. Sus herederos se desentendieron de sus 144 trabajadores, que ahora ocupan la clínica a la espera de que la justicia defina la sucesión. No entienden este desperdicio de recursos cuando hay muchos hospitales desbordados. Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de poder abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia. Pese a la necesidad de camas, las clínicas privadas luchan por sobrevivir. El coronavirus les ha dejado sin muchos enfermos con otras patologías y aseguran que pierden dinero con los pacientes COVID.
Al menos 9 clínicas han cerrado en el área del Gran Buenos Aires este último año. Los costes generales de los hospitales aumentaron un 36% el año pasado. Un paciente COVID cuesta por día entre 700 y 1.000 euros, mientras que la ayuda del seguro estatal asciende al equivalente a 800 euros para toda su convalecencia. Acá la COVID-19 usut hipan España encaja megana gobierno que se quiere que ham tapju campi vacunas lura ule campi maquipaña o camarte askriha americana caro por aquí. No bastaría con liberar patentes de vacunas. En la Cumbre Social Europea de Oporto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido ante los líderes de la Unión Europea no solo suspender patentes de vacunas, sino ir aún más allá de la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y acelerar la capacidad de fabricación y distribución. Dar los medios para que puedan ser elaboradas en el conjunto de los países del mundo donde sean necesarias. La idea central de Sánchez es que resulta imposible salir de la pandemia si no salen todos y cada uno de los países que la sufren. Nosotros desde el Gobierno de España damos la bienvenida a la propuesta de Biden de suspender las patentes, pero creemos que es insuficiente, que tenemos que ser mucho más ambiciosos. Por eso el Gobierno de España ayer circuló entre todos los países miembros de la Unión Europea una propuesta en la que no solamente tenemos que suspender las patentes, sino que tenemos también que acelerar el proceso de transmisión de la tecnología y del conocimiento al conjunto de los países del planeta. Y junto con esa aceleración de esa transmisión del conocimiento y de la tecnología, lo que tenemos que hacer es reforzar la capacidad de fabricación de las vacunas en todo el planeta, en todos los países, y finalmente lo que tenemos que hacer es acelerar la distribución de las vacunas. Titiwiligan excelente que boriyan con lugar hama acuerdo am tawudos tin hama kung kan cheswai Unión Europea como la que Mercosur que se kan pe katokin ha España ma kan ka am taphewa askina ka wala kung kan chenya Brasil na ka hamar kampi. España se compromete a trabajar con Brasil para conseguir que la Unión Europea ratifique el acuerdo con Mercosur. El mensaje lo ha llevado a Brasilia la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, que ha mantenido, entre otras, una reunión no prevista en la agenda con el presidente Jair Bolsonaro. El acuerdo entre la Unión Europea y las 4 naciones fundadoras del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, vincularía 2 regiones con unos 780 millones de habitantes. Este acuerdo lleva encallado desde hace 2 años, debido a que países como Austria o Francia exigen que incluya un compromiso medioambiental. Esos países denuncian, entre otras cosas, los vastos incendios en la Amazonía brasileña y el modelo intensivo de producción agrícola. La ministra española ha insistido en este viaje en que el acuerdo se debe cerrar y ha afirmado que España y Brasil son viejos amigos y socios estratégicos. Titiwiligan excelente que boriyan kaisa Rumania encaja marcana hakun lugar que fue aploma oso emblemático akatokit hakuna imana kana incho ne gaut ya si que panega hada fue uy buena caro ya que panegasti aski usino akamata kana incho para aquí. Se llamaba Arthur y era, según los expertos, el oso más grande de Rumanía y probablemente de toda Europa. El pasado mes de abril era abatido por el príncipe de Liechtenstein, para conmoción de múltiples asociaciones animalistas y medioambientales. Tanto el alcalde de la comunidad transilvana de Ocdula como la empresa responsable de la abatida mantienen que la caza fue legal, ya que el cazador, Emanuel von Unzu Liechtenstein, contaba con un permiso especial para matar a un oso problemático que atemorizaba a los vecinos de la zona. Los activistas, no obstante, aseguran que Arthur no era ese oso problemático y que se le cazó como trofeo, algo totalmente prohibido en este país. El polémico caso ya ha llegado hasta el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía. Hay que aclarar, en efecto, si el animal tomado como trofeo es el mismo para el que estaba previsto el permiso. Reconocía el ministro Barna Tanksos, que confirmaba que la investigación sobre lo ocurrido ya está en marcha. Según medios locales, el príncipe Emanuel von Unzu Liechtenstein, residente en el castillo austriaco de Regensburg, habría pagado 7.000 euros para obtener el permiso de viajar a Rumanía y conseguir a Arthur como trofeo. Todo un misterio por resolver que podría acabar con el cazador cazado. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos.
porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té. O simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti unikan tijikan istikibunia ni opositores magirbi negahok ang bisikachap halakiwa Ministro de Salud Marquil Pinero hanas kinihami nakauna kung kinjasita pata koyaw ito kinukampi sa kabaknasyon masiba to kinha walihan waltaw nakawunya injia suway takpachikan nagaha as kinihama wakhan stanya pasasino kamata may parki. Bueno, quiero decirle al señor Ministro de Salud de que todas sus declaraciones son totalmente incongruentes. No puede ser posible que nos diga que nos preparemos para la tercera ola del COVID, pero sin embargo en Santa Cruz ya no hay más vacunas. Este es un hecho de discriminación, es un hecho bochornoso. Quiero decirle, señor ministro, y le estoy enviando una carta para hacérselo formalmente, de que los contagiados que tengamos en nuestro departamento de Santa Cruz y los muertos que hayan en el departamento de Santa Cruz a partir del día de hoy llevarán su nombre. Si usted no tiene la capacidad, si usted no tiene la eficiencia de dirigir su despacho, dé un paso al costado y deje que otra persona pueda dirigir el Ministerio de Salud. Después de la falta de vacunas del día de hoy, si existen contagiados y si existen muertos, usted se transformará en el ministro de la muerte. Cada contagiado y cada muerto llevarán su nombre. Debe de permitir de manera inmediata y urgente que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales puedan importar vacunas al país. No podemos permitir ni más contagios ni más muertos.
Bukan beca vacunación, kau itu kit khas en chalo obrera departamental uk sangi ne kahis ke chapkheu a clínicas privadas uk sangi ne karun ye khaya uk ampisa ka tokim chis pasti wanasko ki chogna ke khepa koyi ne kaha política kun enchau bio ko yawunek tareap ko makipan hani uk ampi ya ka empresas privadas uk ne kaha ko yawunek alap kaspati ya khato ke ne ka sasin wakamata kana chapkhaki. Creo que es importante aclarar, más que todo a la empresa privada, para nosotros responde estrictamente a un acto político y no así en el pensamiento del país y de la patria. Y hay que decirles con mucha claridad, es demasiado cinismo por parte de la empresa privada cuando la pasada gestión tenían el gobierno en sus manos porque ellos administraban desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, desde las federaciones departamentales de los empresarios privados de Bolivia, donde no han planteado absolutamente nada. Más al contrario, lo que han pedido es que les den recursos el gobierno de facto y eso es lo que han recibido. El gobierno de facto les ha distribuido cualquier cantidad de dinero desde distintas entidades financieras privadas. En ese marco para nosotros simplemente es un acto político y por supuesto que no la compartimos porque lo que están planteando es lo que ya que no han podido el sector de los médicos que hoy en día están con un paro cuando estamos el pueblo boliviano con una atención urgente en el tema de la vacunación y otros temas, se plantean otro tipo de situaciones y ellos han planteado el tema de que puedan ellos importar directamente el medicamento, en este caso las vacunas. ¿Para qué? Para negociar, seguramente para hacer usufructo como siempre lo han venido haciendo. En ese marco nosotros hemos sido claros en ese tema, no compartimos, rechazamos de que se convierta en un tema estrictamente de orden de negocio particular para las empresas, para las clínicas y por eso nosotros hemos sido claros, el gobierno nacional es el que tiene que hacer esfuerzo a través de las instancias que correspondan para poder importar y por supuesto atender al conjunto del pueblo boliviano en el tema de la vacunación. Que es importante recalcar en ese tema, ellos lo que están planteando simplemente es proteger la empresa privada, solamente velar sus intereses más mezquinos que tienen. Ugampi was kichawina kumara kanas kiwinchi unika sareasi gobierno tokiru kampisa ya kipa pekinchi neka hani was kinika merkasanha kolyawi tokina ya kumaraki ya takawi tokinu kampi ya kapa kawina kansa kumara koloke put euni kansa kinika mina kawina la kanja soikiti uti wale kipaktawina ksasino kamata kaniji. El gobierno lastimosamente empezó con mucha expectativa, con una nueva oportunidad que la tiró al tarro. En este caso le pedimos al gobierno que sea honesto con los bolivianos, si realmente va a hacer gestión o solamente tienen una línea política. Creemos que es importante que Bolivia empiece a entender que vivir en democracia no significa conflictuar con la oposición, sino más bien llegar a consensos, acuerdos y en pos de los bolivianos, porque se requiere gestión en salud, en economía, en educación, prácticamente en todos los aspectos vulnerables que tiene este país. Bueno, su primer gran error, su primer gran tropiezo es la salud. No han podido importar masivamente las vacunas, no tenemos un plan real y concreto, se ha dividido al gremio médico, no se los toma en cuenta y no existen los consensos necesarios. Entonces, la economía también es el segundo punto más importante, donde no tenemos un plan real, donde tenemos medidas parche que no logran, en este caso, hacerle frente a la crisis económica y a la reactivación que se necesita de la industria y de la economía, y por supuesto la educación, que lastimosamente han dejado a nuestros niños sin una educación de calidad y en un momento de crisis. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Altupata margana kaukini negativo campista comerciantes algirina caja kulega haniwas kinihamo kichone la kanchia kital hawne kapana utani merkachine campeón chaptauni kahuti kaisa avenida tiwana kotokene ni mona kital hawne ka kun kanchasnya pakatokene kansa sinwa kamata kaneja pareki. Lamentablemente a partir del día de ayer nos encontramos en estado de emergencia. Por no decir desde el día domingo, desde que se ha complementado los 3 modulares que corresponden, ¿no? El día de ayer se ha sorprendido con una anacrónica y curiosa conferencia de prensa por parte del disque dueño de casa, señor Pablo Daza, quien media la dignidad de la Asociación 5 de enero, indicando que la asociación no tuviera autorización para poner anaqueles modulares en el sector, en la fila A. Lamentablemente ustedes pueden ver que estamos documentados desde la gestión 2015, donde reconoce 71 kioscos, ¿no? 71 kioscos en la fila A. Pero nosotros, por llevar una vida social, una paz social con los vecinos, solo hemos puesto modulares, ¿no? Lamentablemente estos señores han atropellado, como ustedes pueden ver, han puesto esas barandas que no creo que tengan autorización. A momento de poner las barandas, lo que han hecho es atropellar, lastimar a los compañeros y compañeras de la asociación. Los dueños de la casa, junto con sus yernas, hermanos, han venido, los inquilinos nos han llevado hasta este rincón, me han jalado, me han pegado, nos han pateado, y éramos 2, mi hermana y yo, por defender este puesto, porque este fierro querían ponerlo hasta más allá, taparle todo a mi mamá, por eso hemos luchado. Maestro Guerja, vecinos de 12 de octubre, Oxanguiri, Negajo, Marequiwa, Kuruna, Gana, Maip Haraki, Akalgiri, Negajaka, Tokorut, Esnia, Paniakaya, Nakeles, Aljauna, Gana, Hanwalt, Auna, Kaunya, Inchesia, Kapajawali, Chihinakuna, Ut, Hayukamatfoaka, Algiri, Negajaka, Tokorut, Aljaña, Presino, Kamatu, Panakaj, Maip Haraki. Visitando ya desde la pasada gestión y en años anteriores, y hoy se han incrementado varias situaciones de hechos que ponen en peligro a la ciudadanía alteña en su conjunto. Lastimosamente, por la presencia de anaqueles, de kioscos que han instalado varias asociaciones en la zona central 12 de octubre, en particular en la avenida Tiahuanacu, detrás de la FELC, la Asociación 5 de enero, de manera absolutamente ilegal, sin permisos, ha instalado nuevos anaqueles. Esto ha ocasionado
que detrás de los anaqueles se produzcan constantemente hechos criminales de asaltos, cogoteos y otros hechos que se han suscitado. Ustedes pueden ver acá las fotografías de las cámaras de seguridad que tenemos en el lugar, donde se establece claramente todos estos hechos que ponen en peligro a la ciudad del Alto en su conjunto, en particular a los vecinos de la zona central 12 de octubre. Esta asociación, pese a no contar con las autorizaciones respectivas del municipio, de la Dirección de Ferias y Mercados, de la Intendencia Municipal, de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, ha procedido de manera abusiva a instalar estos anaqueles frente a las propiedades de varios de los vecinos. ¿Qué ha ocasionado esto? Asaltos permanentes, cogoteos permanentes. Es por eso que le estamos exigiendo a las autoridades municipales, a la Intendencia Municipal, a la Dirección de Ferias y Mercados y a la señora alcaldesa recientemente elegida, que cumplan su función. Ex concejal Mario Condori makachiriya kang ambiskanenche de equipo de pekenska itsa emagua tokino pahanias knihami nakauna kung ganche chispati pekencho ipana uchispaya hanaski nakauna ko kumarakanas kuyencho unaka paspa pekencho ipana asesino kamata yatiareki. Llamaba anteriormente, hace más de 10 años, Aguas del Illimani. Posteriormente ha formado parte de EPSAS, era técnico, en la cual el señor Víctor Hugo Zico era gerente interventor. En ese entonces el señor ha sido llamado la atención, en 2 veces lo han llamado la atención con memorándums. Posteriormente este señor ha ocupado un cargo como coordinador municipal del agua en la alcaldía, ha sido una de sus manos derechas de Luis Sevilla durante 9 años. Posteriormente este señor, en época de dictadura, el año pasado, ha ocupado el cargo de ejecutivo en Senasba. Senasba es una de las unidades dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Actualmente, hace 2 semanas, este señor ha sido posesionado como director ejecutivo de EMAGUA. EMAGUA es una de las unidades que hace proyectos de licitaciones y contrataciones a nivel nacional. Este señor se ha infiltrado, no sé, por recomendaciones de quién no sabemos. Lo único que pedimos ahora es que este señor no es bien visto por parte de la población. ¿Por qué? Porque este señor ha conformado parte de la estructura de Luis Sevilla, y en la cual Luis Sevilla ha hecho una mala gestión a nivel municipal, y por eso es que nosotros sancionamos este tipo de actividad y pedimos a nuestro presidente Luis Arce y a nuestro ministro que analicen este tema. No sé quiénes son las personas que lo están asesorando para que este tipo de personajes estén ocupando este tipo de cargos, que la verdad es antiético para este tipo de personajes que han hecho tanto daño a nuestro país. Activistas salteños makachigi negajo campese kubre gana para aprueba cartas que el caunaka kaisa gobernación chukiego makankiriru país para municipio kamarakiwa acá municipio el alto xangiri pakinchi nakaruma petas kinihama kana inchore kute apri nakapataki senso nakawi tokita ukamata kolo kinagajo directa pewina kana as kinihama purtes ni pataki. A las 3 autoridades del Departamento de La Paz. Hablamos del gobernador Santos Quispe, del alcalde electo de La Paz, el Negro Arias. Entregamos también a la alcaldesa del Alto, Eva Copa, con el siguiente tenor, exigiéndoles que se pronuncien sobre la realización del censo el año que viene. Hablamos del 2022. El censo es importante para nuestro país porque va a reasignar los recursos a las entidades descentralizadas y al mismo tiempo se va a definir los escaños de cada territorio. Es importante que esas autoridades se pronuncien a las entidades correspondientes, exigiéndoles que se pronuncien sobre la realización del censo el año que viene. Hablamos del 2022. El censo es importante para nuestro país porque va a reasignar los recursos a las entidades descentralizadas y al mismo tiempo se va a definir los escaños de cada territorio. Es importante que esas autoridades se pronuncien a las entidades correspondientes. Bolivia es grande por su gente.
gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itiwinigampi sarana kibuniyan ex legisladores kaukin kati gobernación tokena kinchapkana panagaw kampis kichapkhalikiwa Machiaka gobernador Marquil Pereiro ni akhu sispasi wanas kuya inchu ne ka ha ut khoi panu kampesa walmi paya pekinchau to kinchigan sispa ka to kit khananya pau na kaune ka khani ut kaspati khanwal tau ne ka chukiego marikansa sino kama ka mayu phaliki. Cuestionado al gobernador, se le ha dicho que estaría habiendo nepotismo. Bueno, desde el punto de vista jurídico no hay nepotismo porque la Asamblea Departamental es una instancia ajena al Ejecutivo Departamental. Lo que sí hay es, o lo que sí se puede cuestionar es lo ético. No es ético que su esposa esté fungiendo como asambleísta departamental y esté fiscalizando el marido. O sea, no puede ser su esposa juez y parte, porque de una u otra manera hay pues ciertos grados de afinidad que no se pueden romper por su mismo lazo que tiene, ¿no? Por su misma relación. Entonces, eso es lo que se cuestiona desde mi punto de vista, lo ético, lo moral. No es correcto que su esposa sea juez y parte. Eso creo que es la cuestionante. Ahora, también hay otra situación, ¿no? Recordemos que su asambleísta, que es Leopoldo Chuy, jefe de su agrupación, conjuntamente el gobernador, se han lanzado una serie de acusaciones de cobros por candidaturas, acuerdos que tienen que ver con pegas. Hay la figura legal, cualquier autoridad ejecutiva, en este caso ya sea un alcalde, en este caso el gobernador, está sujeto a un proceso de revocatorio.
pero esto implica que se empiece a recolectar firmas. Hay un procedimiento, no es nomás decir se lo va a revocar, tiene que haber todo un procedimiento. Bueno, pues será su agrupación seguramente la que inicie ese proceso, pero reitero, todavía es poco tiempo hablar de una buena o una mala gestión, son días apenas que están en la función del cargo. Altupata Maiganste, oficialismo Xanquiri, concejales Paquenchine, que es que ya presidenta del Consejo Xanquiriru, Janiu Chispatesiu, Chapachu y Enchau Naro, Comanak Chapach, Auna Cas, Yacapa Janiwa, vicepresidente Xaloj y Atias Kisa, Akahanas que muy una Kunken Chase, sino Akamatu Panegaxa Palaki. Nosotros, como bancada del movimiento al socialismo, vamos a trabajar de manera coordinada con las organizaciones para el desarrollo también de nuestra ciudad del Alto. Nos preocupa este tipo de situaciones, porque la única manera de que la bancada minoritaria tenga información, porque sabemos que ellos tienen mayoría en el directorio, es a través de la participación de nuestro vicepresidente del Consejo en esa reunión de directorio. ¿Qué se quiere ocultar? No sabemos. Puede ser la inexperiencia de la presidenta, por lo menos de buena fe pensamos eso. Por eso esta conferencia, para llamar a la reflexión a la señorita Iris, para que tenga un poquito más de coherencia en las actividades que hace, que se enmarque en lo que dice el estatuto que tenemos dentro, el reglamento que tenemos dentro del Consejo Municipal. Entonces, una primera llamada tal vez de atención a la señorita para que coordine de mejor manera. Estamos enmarcados dentro del reglamento. Entonces, esa es nuestra molestia y ojalá a partir de ahora se pueda enmendar esto y se pueda coordinar y se pueda hacer lo que dice nuestro reglamento. Ese es el motivo de la conferencia. Exactamente, eso dice el reglamento. Eso dice el reglamento. Daniel Ramos no ha sido convocado para elaborar este orden del día y ya nos ha llegado a todos los concejales. Entonces, eso nos parece que no está dentro de la norma y por eso pedimos que se pueda reconsiderar para más adelante también, para hacer un mejor trabajo, ¿no? Priam da kuna kana uncap tahu dekat hujan jiaskana supalcaldes como lagi secretario sutayau inaktokin Altupata Marcano campesa kato que trapas pe concejales pe kinjine ka sapkhalakiwa hani uthitan janol tahu neka aka pe kinjau neka utaya suyu pas pe markachine kam cikta tayu kamali kama neka uneka pokatan sesimo kamatu pe neka sapkhalaki. Bueno, nosotros tenemos que apoyar el tema profesional, el tema técnico, la experiencia, ¿no? Estamos viendo que hay secretarios, ha habido subalcaldes, y lógicamente se tiene que optar por la renovación. Nosotros respetamos la decisión de la hermana alcaldesa porque ella también ve el compromiso con la ciudad del Alto, ¿no? Tiene que tener conocimiento sobre el recorrido. Bueno, ella ha hecho un análisis sobre la experiencia de cada uno y ha tomado la decisión pertinente en conjunto con las organizaciones sociales. La verdad desconozco sobre la vida de todos, pero esa ha sido una decisión de las organizaciones sociales en concordancia con la hermana. Supongo que ha debido haber algún consenso, recomendaciones, se ve el trabajo, ¿no? La alcaldesa tiene que trabajar con las personas de confianza. Por eso, si tal vez se refieren al señor Rimba como tal, en algún aspecto que haya asumido, vemos que él tiene conocimiento técnico, tiene una trayectoria profesional que se tiene que reconocer y puede ayudar a fortalecer los lazos de superación aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, hemos tratado de coordinar en reiteradas veces, mediáticamente lo hemos expuesto. Inclusive recientemente he escuchado unas declaraciones sobre que no se habría levantado el cuarto intermedio cuando ha sido público y en conocimiento de todos en la avenida Juan Pablo II. Lastimosamente la bancada del MAS ha faltado a ese evento en el cierre de la sesión correspondiente y tal vez existen reclamos pertinentes al respecto, pero no es nuestra culpa, digamos que ellos no asistan al evento como tal porque tenían miedo o tal vez tenían alguna inclinación política. Pugampiu ini unika kung ganjaya si Altupata Marcat Baja, secretario de Seguridad Ciudadana Uxanquiri, pekinchirihan ni Huaytawi, pekinchawi pemachaca Marquipirinas, kini kami nakaunika ampi Altupata Marcana Pocanya Pataka Yukamarikama Wakamata, kay nakawak kung ganjaya suwiki. Una primera reunión con el nuevo secretario municipal de Seguridad Ciudadana. Vamos a tener todavía seguramente algunos días más para ir trabajando en algunos detalles. Es prioridad para mi persona, por lo menos, de que parte del trabajo que hemos ido realizando pueda tener la continuidad necesaria en la ciudad del Alto. Nos place mucho, obviamente, de que en este caso la designación de un oficial, un jefe de la policía pueda permitir dar continuidad al trabajo que hemos realizado. Nosotros consideramos importante, como principalmente ya en mi función de ex servidor público, de que se dé continuidad a las tareas que hemos realizado en la ciudad del Alto
de que se las pueda mejorar muchas de ellas, y que también será la nueva administración municipal quienes den también nuevas líneas sobre lo que va a significar los objetivos que ellos buscan en la ciudad del Alto. Nosotros consideramos importante de que es clave el poder entregar las instalaciones como corresponde, las cosas con las que uno ha trabajado como corresponde, los resultados que uno tiene, y también obviamente hacer conocer las cosas pendientes que deben ser atendidas y que vayan en beneficio de la ciudadanía. Nosotros en el tema de seguridad ciudadana, como saben, más de 5, casi 6 años de gestión que hemos tenido por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, han tenido muy buenos resultados en el Alto, ¿no? La ciudadanía sí los ha percibido. Ukamadu huli kuyo kana kama ikutim pe kalwana yati uli kampi chike suai tana rumanti ukut aintas kanu kampi yati uli kampi humane kama ki penyata karu ko kichawa ituk te wakanyani. Juez dispone detención de 6 meses en San Pedro para exgerente de Entel. La defensa del exgerente de Entel anunció que apeló la decisión de la juez cuarta anticorrupción. Gobierno presenta denuncia penal contra Murillo por presunta complicidad en el narcotráfico. El ministro de Gobierno también denunció supuestos vínculos entre el sobrino de la expresidenta Yanine Áñez y el sobrino del narcotraficante Lima Lobo. Anulan decreto de Áñez y dan 6 meses al legislativo para regular ascensos militares. El presidente del Tribunal Constitucional, Paulo Franco, aclaró que se hace un análisis abstracto normativo y no se ingresa en particularizaciones, y mientras tanto sigue en vigencia el reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas. Bolivia y Chile acuerdan plan de relacionamiento sin incluir el mar ni el Silala. La decisión fue asumida luego de reuniones previas sostenidas el pasado 30 de abril. Sala situacional recomendará medidas para ralentizar COVID-19. No descarta restricciones. Las recomendaciones están en base a las actividades como el transporte, el fútbol, el comercio, los mercados y las campañas de vacunación. Municipio de Cochabamba pide declarar alerta roja por incremento de casos por rabia humana. Hasta el momento el departamento cochabambino registró 27 casos en la ciudad de Cochabamba. Asimismo se confirmó que 4 personas contrajeron la rabia canina y una falleció. Extorsionaba a los padres del enamorado de su hija para no publicar videos íntimos de la pareja. En la ciudad del Alto, un hombre fue aprehendido por extorsionar a los padres del enamorado de su hija por una suma de $2.000 a cambio de no publicar los videos íntimos de la pareja ni denunciar el hecho a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Internet Tigo Uxana Yanaptapampi, Ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.